Bien, vamos a recoger un poco el hilo que dejamos ayer y estamos hablando ahora de esa siguiente fase en el plan de Dios en el Antiguo Testamento de la preparación de la llegada del Mesías, porque esto es el tema que nos hemos propuesto. Y simplemente lo voy a repetir en muy breves palabras para que no nos perdamos ahí. Estamos siguiendo un hilo rojo que empieza, para decirlo así, en Génesis 3:15, ahí en el mismo paraíso, y nos dimos cuenta ayer que estamos hablando de esa línea de la bendición que nos iba a llevar directamente al nacimiento del Mesías. Por eso el tema de las genealogías en el Antiguo Testamento es muy importante, porque nos lleva directamente a esa semilla prometida en Génesis capítulo 3:15. Hablamos ayer del pacto de Abraham y nos dimos cuenta que una de las razones por la cual Abraham tenía que salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, por cierto, una de las culturas más avanzadas en aquel entonces, salir de esa cultura boyante para ir a un país que ni siquiera él sabía dónde estaba, porque Dios todavía no se lo había revelado. La razón, porque la misma familia de Abraham, o Abraham como se llama en ese momento, está metido, como vimos en Josué 24:2, hasta las cejas en el adulterio espiritual. Estaban siguiendo a otros dioses, dice el texto sagrado. Y luego eso también nos explica los acontecimientos siguientes. Tanto su hijo Isaac como Jacobo, y a eso se dedica una buena parte del libro de Génesis, pasan un tiempo. Hay dos epicentros, uno está en Canaán y el otro está más al norte, en la ciudad de Harán, donde vive, digamos, esa parentela todavía de Abraham. Y por ejemplo, en el caso de Isaac, hay que buscar una novia para Isaac. Y luego está el tema de Jacobo, que pasa ahí también un tiempo. ¿Por qué? Precisamente para evitar que ellos se casen fuera de esa línea de la bendición. Y el libro de Génesis pone mucha énfasis sobre ese hecho. Es la razón porque tenemos todo lujo de detalles que giran alrededor de estos dos hijos y todo lo que hay ahí. Y con esto llegamos finalmente a Jacobo, o a Israel, como luego se cambia su nombre. Y el preludio realmente para la historia de su hijo más importante, José, en ese sentido de Génesis, tiene sus raíces en los capítulos 34 y 38. Nos damos cuenta, de nuevo lo digo, que con mucho cuidado Dios pone todo para que ni Isaac ni Jacobo o Israel se casen con mujeres fuera, digamos, de esta línea, de ese pueblo de Dios. Y llegamos al capítulo 34 y nos damos cuenta que estamos en los mismos. Génesis 34 es un capítulo donde nos damos cuenta que una de las hijas de Jacobo se enrolla con un príncipe cananita. No hay tiempo para entrar en detalles, pero ahí tenemos uno. Luego otro, que es el capítulo 38, y es precisamente nadie menos que Judá, andando con prostitutas. Ahí están ambos capítulos y ya de nuevo se encienden las luces rojas. Y nos damos cuenta que de una forma magistral realmente Dios, preparando la escena para de nuevo sacar al clan o a la familia de Abraham, de Jacob de allí, para meterle ahora en otro sitio. Esto es el trasfondo, y por eso ahora llegamos a la historia de José y nos damos cuenta cómo Dios usa esa historia realmente increíble para cuidar de su pueblo. Y nos damos cuenta de una cosa muy interesante. De nuevo Dios les cambia de sitio, porque de nuevo
la continuidad. Génesis 34, Génesis 38, la continuidad de ese hilo, de esa línea de la bendición, pende realmente de un hilo, y nunca mejor dicho. De nuevo, Satanás hace todo lo posible para cortarlo, para poner ahí trabas. Y ahora Dios va al siguiente paso, y la palabra es Egipto. Egipto sería el lugar donde finalmente esa familia va a ir a llegar. ¿Y por qué Egipto? Si leemos la historia de José, nos damos cuenta de unas cosas muy interesantes. Los egipcios, y esto ya sabemos también ahora por literatura extrabíblica, los egipcios se sintieron como los reyes de este mundo. Hoy en día diríamos racistas. Quiere decir que los egipcios eran el no va más y todos los demás eran, pues, algunos eslabones más bajos. Lo cual quiere decir, y lo vemos en la historia de José, que los egipcios no se mezclaban con los demás, porque los detestaban. ¿No es genial esto? El único sitio sobre la faz de la tierra donde realmente el pueblo de Dios podía prosperar en ese sentido, parece mentira, era Egipto, por esas circunstancias. Y esto es la razón por que ahora cambia la escena de Canaán, vamos a Egipto, allí llegamos ayer. Y termina ese libro con la historia de José. Muchos capítulos se dedican a esto y es muy interesante, y de nuevo nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué se dedican, vamos a decirlo, 14 capítulos a esa historia que casi lo puedes tomarlo literal y convertirla en el guión de una película? O sea, realmente incluso desde un punto de vista puramente literario es una historia única en la literatura mundial. Y estamos hablando de algo que nos describe cosas del segundo milenio antes de Cristo. Y tú lees esa historia, parece que ya por la forma como fue escrita te envuelve, te lleva en medio de ello. Bueno, por una razón muy sencilla, hay que ponerse un poco en ese lugar. Porque el que escribe esa historia, el que la pone por escrito, es Moisés. Y Moisés tiene que dar a su propio pueblo un entendimiento, una identidad, para que ellos sepan quiénes somos, de dónde venimos, por qué estuvimos ahí. Era un pueblo que durante 400 años había perdido el contacto con su Dios. De eso vamos a hablar en un momento. Y ahora Moisés les da esa bellísima historia histórica realmente. Y no puedo hacer demasiado énfasis sobre estas cosas. Espero que en otro momento tengamos tiempo para entrar en más detalles. Incluso desde el punto de vista lingüístico, si analizamos el libro de Génesis, nos damos cuenta que el libro de Génesis lo escribe alguien. Ese alguien era Moisés, obviamente, pero lo digo así, escribe alguien con ojos egipcios, con un trasfondo egipcio. Por ejemplo, Génesis capítulo 13, versículo 2, la historia de Lot. Nos damos cuenta que esa llanura que Lot escoge, el escritor que era Moisés, obviamente, siempre lo hemos creído, aunque mucha gente lo ha dudado. Ahí tenemos sus huellas dactilares, diría yo, porque nos damos cuenta que el autor compara la llanura del Jordán, ¿con qué? Con una parte de Egipto. Una parte de Egipto que los israelitas conocían muy bien. Bueno, luego lo miran en casa, porque hoy vamos un poco pillados de tiempo, ¿vale? Génesis 13:2, además esto se graba y luego estará allí. Luego, otra referencia sería Números capítulo 13, versículo 22, donde de nuevo se habla de la ciudad de Hebrón y se compara con la antigüedad de una ciudad egipcia, Zoán, ¿vale? Allí lo tienen, 13:22. Entonces, no solamente eso, sino si leemos el libro de Génesis, esa parte de José, nos damos cuenta que allí el autor, Moisés para nosotros,
aparte de ser un excelente observador, se destaca por una cosa. Tiene yo no sé si en gallego se dice un cheirinho, se le nota un olorcito a egipcio, ¿vale? Porque usa expresiones egipcias, luego hebraizadas, pero el origen es egipcio, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que realmente allí Moisés regala a su pueblo, al pueblo que todavía no existe cuando ocurre esa historia, pero es el inicio. Pero cuando salen y cuando eso lo pone por escrito, ya hay un pueblo grande, y les regala la historia de su inicio. Y este pueblo finalmente, y así se despide Jacobo, en el capítulo 49, este pueblo finalmente iba a dar lugar al Mesías. Y ahora pasan años y de nuevo tengo que resumirlo al máximo. Podríamos hablar de muchas cosas que pasan en ese tiempo. O sea, ellos llegan allí con 70 hombres y salen como un pueblo otra vez contando hombres capaces de llevar armas, aproximadamente 500,000. En ese tiempo ellos crecen en un pueblo numeroso y grande. En Egipto, en ese tiempo pasan muchas cosas. Pasa el tiempo de José y del faraón que le favorece, y Egipto sufre una de las mayores catástrofes. De eso la Biblia solamente lo menciona de paso. Cuando vamos al inicio del libro de Éxodo, está perdido casi entre el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 1, nos damos cuenta de que allí en Egipto pasaron cosas. De repente dice que salió un rey que no sabía nada de José. ¿Y eso? Si los egipcios pues tenían todo por escrito. Era un pueblo que tenía escritura, tenía memoria de la cosa histórica. ¿Y por qué no sabía nada? Porque Egipto en aquel entonces sufre una de las mayores catástrofes de su historia. Ese pueblo que era en la cúspide de su poder sufre la invasión por primera vez en su historia de un pueblo extranjero. ¿Se acordaron? Ayer hablamos de los amoritas. Estarían ahí hasta el tiempo de los amoritas terminase. Los amoritas son nadie menos y nadie más que los Hicsos, que conocemos de la historia, un pueblo que tenían caballos. Y los egipcios no eran capaces de hacerles frente. Los caballos eran como si hoy en día pues, un pueblo tuviese los tanques más avanzados. Y los egipcios invaden Egipto y anulan prácticamente toda la historia egipcia. Luego finalmente los egipcios echan a los Hicsos, o los amoritas, si lo queremos así. Y ahora viene otro faraón. Y ese faraón tiene una cosa en la mente, es un odio hacia cualquier cosa que vuela extranjero. Se puede entender, ¿verdad? Y esto incluye a los judíos. Y esta es la razón, realmente la Biblia no nos cuenta toda esa historia. ¿Por qué no nos lo cuenta? Porque esto los israelitas sí lo sabían porque estaban ahí. Nosotros no lo sabemos. Pero eso explica por qué ahora de repente la cosa cambia radicalmente. Y ahora los judíos, que se ve como una amenaza extranjera, son condenados a trabajos forzosas. Es como se desarrolla la historia ahora de Moisés, todo lo conocemos. Moisés sufre como todos la primogenitura, bueno, no solamente la primogenitura, sino todos los descendientes masculinos, todos los chavales que iban a nacer de los hebreos, hay una condena de muerte, automáticamente tenían que morir. No sabemos cuándo murieron, pero sabemos una cosa. Y conocéis la historia, no hace falta que la repita. De una forma realmente asombrosa, Dios salva la vida de este chico, que por cierto lleva un nombre que suena tanto en egipcio como en hebreo.
Moisés es un, bueno, Tutmosis, por ejemplo, esa parte era una palabra egipcia que muchos de los faraones tenían, pero luego en hebreo es Moshe, el que fue sacado, realmente, en ese caso de las aguas. Ahora, de nuevo, es genial cómo hace Dios las cosas. El Estado egipcio que se había jurado de acabar con los hebreos ahora paga la educación y los estudios y una carrera brillante al hombre que finalmente iba a liberar al pueblo que los egipcios querían destruir. ¿Quién no recuerda el Salmo 2? Que el Altísimo está ahí riéndose a carcajadas de las estupideces humanas. Realmente esto es lo que había pasado. Ellos querían destrucción, pero Dios no lo permite. La historia de la salvación no iba a ir a través de la estirpe de Moisés, pero Moisés sería la pieza clave para que finalmente de la tribu de Judá, muchos años más tarde, iba a salir el Mesías. Ahora, vamos a hablar un momento de Moisés. Como sabemos, su vida se divide en 3 etapas. Los primeros 40 años crece como hijo adoptivo de la hija de Faraón, lo cual implica, juntando las piezas, tanto la información que tenemos de la carta de los Hebreos, como información que tenemos de fuentes extrabíblicas, realmente ese hombre era uno de los aspirantes al trono de Faraón. Nada más y nada menos. De hecho, el escritor Josefo nos cuenta en su magnífica historia del pueblo judío que Moisés, entre otras cosas, tenía que hacer una carrera militar y fue encargado por parte de Faraón de hacer las conquistas en el sur de Egipto, lo que hoy sería el norte de Sudán, esa parte del sur de Egipto. Todo indica que Moisés fue el general que lo llevó a cabo. Esto muchas veces lo olvidamos. Tenía la educación más brillante posible para una persona en el mundo conocido. Los egipcios en aquel entonces eran insuperables. Al fin y al cabo fueron ellos que pusieron ya muchos años antes, 1000 años antes, los pirámides. Que no solamente son edificios, sino son libros de astronomía, de matemáticas, de geometría, fascinantes. Eran los egipcios que eran capaces ya de hacer intervenciones quirúrgicas, tenían conocimiento de matemáticas, más todavía. Los egipcios ya en aquel entonces sabían perfectamente que la Tierra era una esfera, tenían conocimiento realmente increíbles. Y Moisés lo aprendió todo, más todavía. Como príncipe en la corte de Faraón, ese chico, aparte de aprender hebreo de su madre, dice el texto que él estuvo con su madre hasta fue destetado. Esto quiere decir, en el contexto hebreo, que él puede haber tenido en aquel entonces 4 años o incluso casi 5 años. Tiempo suficiente para una madre hebrea de enseñar a su hijo la lengua materna y los conocimientos de escribir y de leer. Nos podemos asombrar, pero es un puro hecho. Si había un pueblo que jamás en su historia ha tenido analfabetos, es el pueblo hebreo. Nunca lo han tenido. Y las encargadas de conseguirlo fueron las madres. Y no es en balde que hasta el día de hoy cuenta como judío aquel que viene de una madre judía. Les han puesto, para decirlo así, un monumento para la historia. Pues aparte de su lengua materna, el hebreo, que allí se hablaba hasta que fue devuelto a la casa de la princesa y de Faraón, allí aprendió, sin lugar a dudas, el idioma egipcio y el sistema de jeroglífico era completamente distinto del hebreo. Y como príncipe en la corte de Faraón, indudablemente tenía que aprender otro idioma, que era el acádico, que en aquel entonces era el inglés del Medio Oriente. Era el idioma de las relaciones internacionales.
que se escribía con un sistema de cuneiforme. Bueno, solamente le doy alguna idea para que sepamos que Moisés es mucho más que un pastor de ovejas del Sinaí o un príncipe malcriado. Era un hombre que tenía una carrera brillante. Y ahora viene la segunda etapa. Por la circunstancia que todos conocemos, finalmente tiene que huir. Y 40 años de su vida él pasa en una de las zonas más inhóspitas sobre la faz de la tierra, que daba, sin embargo, suficiente comida para unas cabras y ovejas. Esto era su trabajo. De nuevo, providencialmente, Dios se tomaba su tiempo para preparar a ese hombre que tenía una sola tarea: hacer que ese pueblo que se había formado durante 400 años en Egipto, que iba a ser el seno del Mesías, finalmente a su país de destino. Había un hombre, una tarea, y a Dios no le importaba que pasaban 8 años hasta que ese hombre fuera preparado del todo. Era un día cuando él se acerca a este monte, el monte Horeb, para cuidar sus ovejas, y de repente él ve una cosa extraordinaria. Él ve un arbusto que se está en llamas, pero que no se está quemando. Y ahora, agárrense, por primera vez, desde los tiempos de Jacob, habían pasado unos 400 años, un israelita escucha la voz de Dios. Quita tus zapatos, porque el lugar donde estás, tierra sagrada es. Le está hablando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios del cual Moisés solamente había escuchado. Dios en aquel entonces durante mucho tiempo no había hablado. Había plegarias por parte del pueblo de Israel, pero los israelitas a veces deberían haber pensado que el cielo está hecho de hierro porque no había respuestas para sus oraciones. Había llegado ahora el momento. Y Dios le encarga a Moisés con una tarea que realmente ese hombre, con todo lo que había aprendido, consideró como una misión suicida, misión imposible. Y para cada excusa que Moisés pone, Dios le da una solución. Y finalmente Moisés se sincera y está hablando con Dios. Manda a otro, no a mí. Y Moisés finalmente se da cuenta que él puede luchar contra los egipcios, pero no contra Dios. Y finalmente él se rinde. Y estos 80 años ahora entran en una nueva etapa, en los últimos 40 años, donde ese hombre ahora se convierte en el portavoz del Dios de los cielos y de la tierra, ese Dios que se había empeñado a cumplir a rajatabla todo lo que había prometido, y usa a Moisés para llevarlo a cabo. Moisés se presenta delante de Faraón juntamente con su hermano y pide la libertad para el pueblo. Faraón no está por la labor y se niega. Y ahora viene una de la época realmente más dramática después de la invasión de los hicsos. Egipto se había ya recuperado, pero ahora iba a recibir un golpe mucho peor todavía, un golpe tan fuerte que Egipto desaparece literalmente durante 2 o 3 siglos casi del mapa político. Era una catástrofe nacional sin precedentes. Esos 10 plagas para egipcios significan el final de una época. Pero no solamente eran plagas, sino que tenemos que entender que Dios en ese momento está realmente poniendo un ejemplo para todos los pueblos de la tierra, porque eso se extendió. Cada plaga iba dirigido contra un dios egipcio,
y uno tras uno, como si se tratara de uno de estos tiradores del oeste, uno tras uno, como si se tratara de una botella encima de un muro, Dios lo tumba y lo hace pedazos. Por ejemplo, la oscuridad, la famosa, iba contra el dios Ra, el dios del sol. Y Dios simplemente al oscurecer el sol les demuestra a los egipcios: vuestro dios Ra no es nadie. Otro era Apis, cuando había esa plaga sobre el ganado. Otro dios egipcio, que luego los israelitas curiosamente intentan copiarlo en forma de oro en el desierto. Dios demuestra que vuestros dioses en forma de becerro no sirven para nada. Y finalmente todo se viene abajo con el tema de la muerte de los primogénitos. Y finalmente Faraón les deja salir. Les deja salir para luego enseguida cambiar de opinión. Viene tras de ellos. Ahora nos damos cuenta que los egipcios sí, ahora tienen caballos, los habían heredado de los amoritas o de los eteos. Y van detrás de ellos. De nuevo una situación dramática. Nadie hubiese dado ni un duro por la sobrevivencia de los israelitas. Realmente arrinconado entre, por un lado, las aguas saladas el término hebreo no es el Mar Rojo, realmente es el mar de juncos, que no es exactamente lo mismo, pero suficiente para ahogarse, por un lado, y por otro lado el ejército de los egipcios. Y Dios parte las aguas. Los israelitas pasan por ahí tranquilamente, y cuando el ejército egipcio viene detrás de ellos, las aguas se cierran y el ejército egipcio se hunde como un pato de plomo. Y esto fue el final de un gran imperio durante mucho tiempo. Ahora, la salida de Egipto termina con 430 años de estancia en Egipto. Los israelitas, esa generación, no conocen nada de Canaán, se dirigen a un terreno desconocido. Cuando ellos habían bajado a Egipto era simplemente un clan familiar, y ahora son un pueblo que ahora tiene que aprender a comportarse como un pueblo. Aunque pasaron muchos años, y esto es una de las grandes lecciones, Dios se acordó en su momento del pacto que hizo con Abraham. Ahora hubo no solamente una familia, sino un pueblo numeroso que sirve al Señor. Y ahora empiezan estos 40 años de travesía por el desierto. Después de un viaje de 40 días, el pueblo de Israel llega al monte de Sinaí, a ese monte Horeb, donde en un momento determinado Dios le había aparecido a Moisés. Y ahí empieza un nuevo momento en la historia de la salvación. Ahora, por primera vez, Dios le da a su pueblo leyes, le da un santuario, para decirlo así, podríamos decir, se organiza la adoración al Señor. Es un momento determinante, un momento importante, el último eslabón, para decirlo así, antes de la llegada del Mesías. Sería la economía bajo la ley de Moisés, y esa ley de Moisés, lo sabemos del Nuevo Testamento, tenía un solo propósito: indicar como un pedagogo, como dice Pablo en Gálatas, hacia la llegada del Mesías. Estas leyes que ahora Dios le da al pueblo de Israel realmente son leyes que día tras día iban a enseñar a los egipcios quién es su Dios. Y simplemente me gustaría que en este viaje que vamos a aprender a lo largo de este hilo rojo hasta la llegada del Mesías, nosotros entendiésemos qué es la ley y para qué sirve.
Realmente la cuestión es, esas leyes, ¿qué propósito tienen? Y si entendemos lo que voy a decir ahora, el resto realmente fácil es. La ley de Moisés refleja el carácter divino. En el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, por ejemplo, hay un escriba que pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Por qué digo esto? Porque esto nos desglosa ahora lo que es la ley. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Esto es Deuteronomio 6:4. El así llamado Shema Israel, porque se dice así de hebreo, escucha Israel. El Señor tu Dios uno es. Ahora le voy a decir una cosa, parece una frase lapidaria. Solamente de esa frase podríamos deducir casi una docena de atributos divinos. Es la frase que recoge magistralmente la misma esencia de nuestro Dios. En otro momento tal vez podemos hablar de ello. Esa frase hasta el día de hoy sigue siendo el credo de los judíos. Y realmente esa frase es el corazón del Antiguo Testamento. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y luego Jesús explica, de esa frase que define, para decirlo así, entre comillas, a Dios, se derivan dos leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos frases se reflejan en los 10 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los 6 a 10 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y nos damos cuenta que esos 10 mandamientos luego se diversifican en 613 leyes que tenemos en el Antiguo Testamento. Cada una de esas leyes tiene que ver con un aspecto de los 10 mandamientos, que a su vez refleja nuestra relación con el prójimo o con Dios, que a su vez refleja el carácter divino. El Antiguo Testamento no es otra cosa que una revelación de nuestro Dios, y la ley es así. Y por lo tanto, los salmistas cantan himnos a esa ley, y esto es el regalo que ahora Dios le va a dar al pueblo. Un regalo que solamente tiene un propósito, indica hacia la venida del Mesías. Ayer dije que hasta las demarcaciones entre las tribus, que eran muy exactas, las leyes de la herencia, tenían un solo propósito de salvaguardar de que el Mesías realmente iba a nacer en el territorio donde Dios lo había dicho. Hasta leyes que para nosotros parecen casi absurdos, porque no se pueden mezclar dos tipos de tejido para que el israelita aprenda una cosa. Los israelitas no podían mezclarse. Era el pueblo de Dios, era la elección objeto. Las leyes dietarias tenían ese sentido, todas las leyes tenían ese sentido. Y ahora llega no solamente esto, sino llega un regalo especial que es el tabernáculo. Según leemos en el capítulo 25 en 2 sitios de Éxodo y también en Hebreos, en la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que este tabernáculo fue construido según un modelo. Y ese modelo no era un modelo según la época. Ese modelo, nos dice el autor de Hebreos y nos dice el mismo texto de Éxodo, es el modelo del santuario que está en el cielo. Hay un santuario allí. El libro de Apocalipsis, muchas veces malentendido, no es otra cosa que un libro que gira alrededor de un tema, aparte de las cosas que pasan. El santuario que hay en el cielo, realmente de eso se trata. No vamos a entender el libro de Apocalipsis si no estamos familiarizados con Éxodo, con el tabernáculo, y al revés.
Ambas cosas están entrelazadas. Ahora, por primera vez, Dios tabernácula, para decirlo así, habita entre su pueblo. Nunca en la historia antes había pasado esto. Y ahora, por lo tanto, aprendemos, y en este lugar, en el monte de Sinaí, se aprende cómo ese pueblo ahora aprende cómo andar con su Dios. Sed santos porque yo, vuestro Dios santo, soy. Un pueblo de sacerdotes, un pueblo que debería preparar realmente ese momento especial cuando su Mesías iba a llegar. Ahora, el libro de Éxodo termina con esa descripción al detalle de cómo se construye el tabernáculo. De nuevo, ahí nada se deja a la casualidad. Todo indica, cada detalle en ese tabernáculo indica hacia el Mesías. Es la persona que iba a venir y que se ve reflejado en ese tabernáculo. Luego, el siguiente libro, el libro de Levítico, es como el manual para el sacerdote. Ahora está el tabernáculo. Ahora, ¿cómo se usa? Es como el manual de instrucción. Y luego, finalmente, el pueblo se pone en marcha. Se pone en marcha hacia el país prometido. Y esto se nos describe en el libro de Números. En el libro de Números, finalmente nos damos cuenta que el pueblo de Dios no ha aprendido su lección. Son quejas, son todo tipo de cosas para intentar evitar que este pueblo llegue a su destino. Ustedes todos conocen la historia, no hace falta que yo la repite, pero me gustaría que entendiésemos, digamos, el cuadro general. Realmente nos damos cuenta que finalmente Dios no permite que nadie del pueblo entre en el país prometido, salvo dos personas, Caleb y Josué. Ni el mismo Moisés puede entrar. Pero ¿se acuerdan del pacto con Abraham? Dios había prometido, aunque rompéis el pacto, aunque vosotros sois infieles, yo seré fiel. Y las promesas de Dios siguen en pie. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿y por qué Dios no los desecha? Estaba muy cerca. En una ocasión Moisés intercede por el pueblo, lo tenemos en Éxodo capítulo 32, y finalmente Dios los perdona. Y así siguen y finalmente se encuentran ante las puertas del país prometido. Y Moisés se da cuenta que el final de su vida está cerca. Moisés les da un legado y ese legado realmente se plasma en el libro de Deuteronomio. Son 4 discursos, para decirlo así, el testamento de este hombre. Lo que Moisés hace ahí, de nuevo él usa la estructura de los pactos de aquellos tiempos para poner el pueblo, para decirlo así, bajo un juramento. Y esta es la estructura del libro de Deuteronomio. De nuevo, un libro muy cuidadosamente construido, de una belleza realmente impresionante. Y finalmente ese libro termina y Moisés dice, decidido es lo que queréis hacer, seguir a vuestro Dios o volver atrás. Bueno, lo digo un poco con mis propias palabras. Y el pueblo solemnemente hace un juramento de que quieren seguir adelante. Moisés les pone ante la alternativa. Si vais a obedecer a Dios, Dios os va a bendecir de forma visible, os va a bendecir de 1000 maneras. Dios va a hacer que prosperéis, que seréis la cabeza y no la cola. Ahora, si abandonáis al Señor vuestro Dios, vais a ser la cola. Y luego el punto culminante es que este país os va a vomitar, cosa que ocurrió 2 veces en la historia del pueblo judío. De eso vamos a hablar mañana, si Dios lo permite. Dios deja esa herencia en mano de un pueblo que se iba a convertir
en la cuna del Mesías. Un pueblo que ya tiene una proyección realmente que va más allá de lo que étnicamente se podría entender como un judío, porque no hay que olvidar que hay dos tribus enteros que son mitad egipcios, que es la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, pues muchas veces lo olvidamos. El Mesías, según su línea natural, pues tiene una antepasada que es moabita, que es Ruth, otra que es cananita, que es Rahab. Y así nos damos cuenta que ya en su genealogía nos damos cuenta que el Mesías no iba a venir solamente para el pueblo judío, iba a venir para todos, y esto nos incluye a nosotros. Y ahora están a las puertas del país prometido. Moisés no iba a poder entrar. En los alrededores del monte Nebo, en aquel territorio que es Moab, que hoy sería Jordania, en un lugar desconocido realmente, Dios le permite a Moisés echar un vistazo a este país, y efectivamente desde el monte Nebo, cuando hace buen tiempo y el cielo está claro, se puede ver hasta el Mediterráneo. Es un panorama realmente inmejorable. Allí, en algún lugar y en la soledad de la montaña, finalmente Moisés pasa a presencia de sus padres. Dios le lleva y nadie sabe dónde está su tumba. En el Nuevo Testamento pues tenemos una historia que en el Antiguo Testamento no se cuenta, que había un problema todavía con el cuerpo muerto de Moisés. Bueno, ustedes saben que Judas habla de ese tema. Finalmente allí le entierran, y ahora la pregunta es la siguiente: un país que no está vacío, un país que está lleno de pueblos muy guerreros, cananitas, un país no pacífico, sino es un país lleno de violencia, pues muchas veces tenemos esas ideas muy románticas. Bueno, y los israelitas pues matan allí gente inocente, ¿no? Esa gente no era inocente. Esa gente se había rebelado contra Dios, porque no hay que olvidar, era el lugar donde Abraham 400 años antes había dejado un testimonio. No es que ellos no sabían y lo rechazaron. Y realmente la maldad de ellos era una maldad que clamaba al cielo, y el mandato para ocupar ese país viene de Dios directamente. Son los israelitas ahora que son los encargados de llevar a cabo el juicio. Y si Dios lo permite, pues allí mañana vamos a seguir. Vamos a cubrir ese tramo que va desde la conquista de Canaán hasta el exilio en Babilonia. Pues son muchos años, pero de nuevo, seguimos el hilo rojo. Y hasta el momento, poco sabemos de este Mesías. Sabemos que va a venir, Génesis 3:15. Lo segundo que se sabe está de alguna manera relacionado con la tribu de Judá. Judá iba a ser la tribu real, y en Judá habría un rey hasta que llegara el Mesías. El número 3 es la profecía de Balaam en Números capítulo 24, relacionado con una estrella. Ojalá tuviese más tiempo para entrar en ello, un tema fascinante. Y la cuarta, de capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 15 y 18. Un profeta como Moisés os voy a levantar. Habla no de Josué, tal vez de forma inmediata, pero mira más adelante. Iba a ser aquel que iba a venir para salvar a su pueblo. Esas 4 promesas había, no tenía más. Pero los israelitas murieron en la esperanza que algún día alguien iba a venir para salvarles. Faltarían todavía 1400 años, pero el tiempo ya estaba más cerca. Bueno, el tiempo se ha acabado y mañana, si Dios quiere, vamos a
seguir. Dios les bendiga.